Hola, yo soy Linda Castañeda y hoy quería contarte que en el marco del proyecto DICCOM-EDU FIA, Formación y Acreditación, hemos desarrollado una serie de materiales que creo que podrían interesarte y que, como los hemos coordinado desde Universidad de Murcia, me gustaría mucho contaros de qué van. Para daros un poco de contexto, el proyecto DICCOM-EDU FIA es un proyecto unidigital, está conformado por 33 universidades públicas, también están trabajando algunas universidades privadas con nosotros, en total somos unas 35 universidades colaborando, en el que y en ese proyecto se pretendía, gracias a los fondos Next Generation de la Unión Europea, pues consolidar un paquete de formación y una propuesta de acreditación para la competencia digital docente universitaria en el marco del territorio español, en el marco del territorio básicamente de esas universidades. Como os he dicho, es un proyecto que está coordinado, no sé si os lo he dicho, pero está coordinado por las universidades de Alcalá, la Universidad de Sevilla y la Universidad de Murcia. Y en el marco de ese proyecto, pues Universidad de Murcia se ha encargado un poco más de toda la parte de acreditación. Pero claro, para poder hacer una propuesta de acreditación, incluso una propuesta de formación, teníamos que saber a qué íbamos a acreditar o en qué íbamos a formar. Y para eso, en el mes de diciembre, publicamos el marco de competencia digital docente universitaria, que no es otra cosa que una adaptación del marco DICCOM-EDU, el marco de competencia digital de los educadores europeo, al ámbito universitario español, teniendo en cuenta, por supuesto, la adaptación que ya se había hecho en el marco no universitario y teniendo en cuenta también las exploraciones que se habían hecho dentro del proyecto Check-in. El caso es que este marco, cuando tú lo ves y cuando te aproximas a él, es un marco que tiene jerga tecnopedagógica que puede resultar muy interesante a la hora de definir la competencia o de cómo deben ser esas competencias, pero que resulta tremendamente difícil de entender para alguien que no se dedique a definir marcos. Y eso es un problema enorme, porque a la hora, cuando intentamos definir un marco, entendido como esa ventana a través de la cual podemos observar una realidad, lo cierto es que siempre tendemos a hiperdesarrollarlo y a atomizarlo para explicarlo muy bien. Pero cuando atomizamos o cuando nos acercamos muchísimo, se queda todo pixelado. Y además nos acercamos mucho con una lengua, con un lenguaje que, si bien puede resultar necesario, podríamos entrar en esa discusión, pero no vamos a entrar, si nos parece, es necesario que tenga un nivel de tecnicismos muy importante. Lo cierto es que ese nivel de tecnicismos aleja muchísimo a un producto como esos de las personas que realmente lo van a poner en marcha. No solo estamos hablando del profesorado al que se supone que le define la competencia, que es el profesorado universitario, sino a todas las personas que están implicadas, porque es muy poco probable que alguien realmente entienda todas y cada uno de esos tecnicismos si no se dedica explícitamente a eso. Entonces, cuando hicimos en su momento el marco y cuando empezamos a plantear la acreditación, si algo nos quedaba claro, tanto al equipo que estuvimos trabajando como a las personas que nos ayudaron con la validación, es que necesitábamos dar un paso más a la hora de conseguir que la gente pudiera apropiarse de ese marco. ¿Qué significa apropiarse? Por un lado, entenderlo, y por otro lado, que el marco no sea otra soga al cuello del profesorado. Es decir, que no sea otra cosa más que me van a evaluar sin que yo tenga ni idea de cómo eso me afecta y donde yo entiendo que es solo una pérdida de tiempo. La única forma de conseguir que eso no sea enteramente una pérdida de tiempo, que no sea percibido solo como una pérdida de tiempo o como otro marco más de burocracia para evaluarnos, simplemente para medir el pollo, era intentar acercarlo. ¿Acercarlo a qué? A la realidad de cada uno de los profesores y las profesoras que hacemos la enseñanza universitaria. Y que resulta que precisamente en la educación universitaria somos un grupo muy variopinto, porque ni siquiera tenemos un objetivo común. Es decir, cuando nosotros hablamos de que en la universidad formamos profesionales o formamos universitarios, el objetivo común no está claro.
Es decir, formar un abogado no es lo mismo que formar un maestro, y no es lo mismo que formar un ingeniero, no es lo mismo que formar un abogado que un procurador. Seguramente alguien que da clase en químicas tendrá claros algunos de los perfiles a los que da clase. Entonces, imaginaos si intentamos que todos nosotros, todos los profesores de la universidad, cada uno con su cultura profesional particular, desde su perspectiva docente específica y además con un objetivo completamente distinto del de al lado, intente ver su competencia profesional como algo que le afecta a él. Claro, llegar a la personalización de la competencia es súper difícil, porque además la competencia, si algo tenemos claro durante estos años, es que es una cuestión situada y que necesitábamos situar a la competencia. Con lo cual, el proyecto Discomedu FIA se propuso juntar un grupo de profesores. Trabajábamos con 100 en un principio y después terminaron trabajando, fueron cayendo muchos por la cantidad de trabajo, pero estuvimos trabajando con 85 profesores de distintas universidades, con los cuales configuramos 15 grupos de trabajo, 15 grupos focales, y cada uno de esos, 3 por cada una de las ramas de conocimiento de la Universidad Española: Artes y Humanidades, Ciencias Sociales y Jurídicas, Ciencias Físicas y Experimentales, Ingeniería y Arquitectura y Ciencias de la Salud. Y por cada una de esas ramas de conocimiento trabajaron 3 grupos focales, y con cada uno de esos grupos focales cogimos el marco y todos los indicadores e intentamos con ellos, con ese grupo de profesores que eran considerados dentro de sus instituciones como personas con una avanzado nivel de competencia digital docente y además con un compromiso validado con la institución que diera para que se apuntaran a hacer algo así, les pedimos que trabajaran con nosotros y estuvieron durante unos cuantos meses trabajando en grupos focales. Cada grupo focal trabajaba en 2 áreas de las 6 del marco. Y la idea era que propusieran ejemplos profesionales que fueran cercanos a cada uno de ellos y a sus áreas profesionales, a sus ramas de conocimiento, para intentar describir cómo cada uno de esos indicadores se enactaba, diríamos, se tomaba realidad, se hacía realidad en su campo de conocimiento. El objetivo no era otro que cuando alguien desde la química o desde la física o desde la biología o desde el derecho, desde la filosofía o desde la informática se acerca a la competencia digital docente, no solo se imagine que sea usar la tecnología dentro del aula, que es una concepción instrumental y además que se nos ha quedado bastante antigua, sino que pudiera coger ese marco y sentir que en ese marco se hablaba de cosas de las que él sabe hacer y de las que él puede hacer y en las que siente que es capaz de aportar cosas interesantes para su estudiantado. Y por eso intentamos hacer este primer catálogo. En realidad hemos hecho 5 catálogos, uno por cada rama de conocimiento, y además hemos hecho un informe general en el que os hemos contado cómo lo hemos hecho. Claro, se trata de unos catálogos, más de 4.560 y tantos ejemplos que hemos conseguido agrupar, que pretenden varias cosas. La primera era eso, poner negro sobre blanco qué significa eso en el día a día de un profe, qué significa en el día a día de un profe cada uno de esos indicadores, de esas áreas y subáreas que parecen como una gran sábana de cosas a las que tenemos que aspirar. Y que no sean solo eso, otra soga más a nuestro cuello, sino también la posibilidad de que se conviertan en un horizonte profesional, cosas que otros hacen y que a lo mejor yo puedo hacer, o incluso cosas que yo veo y digo, mira, pues yo hago otra cosa que se parece a eso y a lo mejor me sirve, y a lo mejor es que ya estoy haciendo esto, porque hay muchos de nuestros profes que no saben que hacen lo que hacen, al menos no desde el punto de vista del vocabulario de la competencia digital docente, y nos parecía importante poner en valor no solo que ya hay profes que lo hacen, sino además que a lo mejor ese tipo de acercamiento puede ayudarles a pensar que ya lo hacen y a concedernos una mirada más realista en torno a la competencia digital docente. No solo para ellos, que podrían usar estos ejemplos como inspiración para hacer cosas, como inspiración para pensar en sus propios ejemplos de clase, como una forma de situarse en la competencia digital docente e incluso como una forma de pensarla como un horizonte profesional,
sino también como una forma de acercar a las personas que toman decisiones en el entorno universitario a qué significa que un profesor sea competente digitalmente. Porque aunque parece una cosa muy habitual y que tenemos todos muy claro que es la competencia digital docente, lo cierto es que cuando nos aproximamos a ella de cerca y nos acercamos un poco más a cada uno de los indicadores, resulta un galimatías, resulta difícil entender de qué va. Con lo cual, para las personas que toman decisiones, para los vicerrectores, para los decanos, para la gente que dirige un grupo de investigación, que dirige un departamento, poder pensar de forma más cercana, más aproximada en su área de conocimiento, en esa competencia yo creo que puede ser útil, incluso para las personas que hacen formación, porque no nos olvidemos que la gente que hace formación en las universidades hace formación para toda la universidad, normalmente, al menos en el ámbito de nuestras instituciones, pero no hay una visión más aproximada de cada una de las áreas de conocimiento y yo creo que eso nos aleja de cierta manera, porque el hecho de que demos un curso de Genially creo que no termina de calar en donde tiene que calar para que el profesorado de ingeniería o el profesorado de artes o el profesorado de educación los use de manera distinta, sino que va saliendo como por inspiración y creo que no deja de ser una aproximación muy al tanteo en la que podríamos trabajar más. Somos muy conscientes de que ha sido un trabajo que se ha hecho contrarreloj, es decir, los grupos focales se hicieron entre noviembre y febrero de este año. Es mucho trabajo para muy poco tiempo. Después la compilación de todo se hizo entre febrero y marzo, abril. Y en abril empezamos con los trabajos de diseño porque también había que darles una forma al PDF que tuviera algo de sentido y que tuviera algo de vista, que no fuera demasiado difícil de leer, demasiado árido. Y ahora salen. Somos conscientes de que va a haber muchos errores, seguramente habrá mucho error ortotipográfico y además habrá ejemplos que se repitan porque hay muchas cosas que no solo evidencian una parte de la competencia sino otra, y además imaginamos que conforme vamos hablando las herramientas que aparecen en muchos de esos ejemplos aparecerán y desaparecerán como suelen hacer las herramientas digitales. Entonces no esperamos que sea un catálogo definitivo, ni siquiera un catálogo prescriptivo, pero sí esperamos que ayude a acercar la competencia digital, no solo en este contexto, en el contexto universitario español, sino que a lo mejor sea el trabajo que hemos hecho sirva de punto de partida para otros trabajos y para otras aproximaciones más locales, más contextuales, aquí, en otras instituciones, en otros países, y esperamos sinceramente de que además podamos enriquecerla en el futuro con otros ejemplos. Esto ha sido un esfuerzo muy importante que ha hecho todo el equipo de Ditcomedu FIA y que hemos tenido el placer y el honor de coordinarlo desde Murcia, pero que creo que es solo eso, un primer paso. Y era un primer paso que creíamos que era importante de hacer porque sabíamos que teníamos que hacer algo en torno a la apropiación, pero que era un trabajo muy difícil de hacer desde una sola perspectiva. Así que ahí está. Está publicado con licencia Creative Commons. Ya os digo, los 6 documentos, tanto los 5 catálogos como el informe general de cómo se hizo, cuándo se hizo, por qué se hizo. Y esperamos sinceramente que os sea de mucha utilidad. No quiero terminar este vídeo sin agradecer muchísimo el trabajo de mi compañera Nuria Banaclocha, que ha estado coordinando todos los grupos focales, y de todo el equipo de Ditcomedu FIA, de las coordinaciones y de todos los que están trabajando y los que siguen trabajando además ahora mismo en toda la parte de formación y en la parte de acreditación que estará a punto de salir. Espero sinceramente que podáis echarle un vistazo a uno, a varios o al informe, a varios de los catálogos o al informe, y deseo de todo corazón que el trabajo que hemos hecho aporte a esa claridad y aporte algo a lo que estamos haciendo en torno a la competencia digital docente universitaria. Nada más, nos vemos pronto. Espero contaros más cosas. Happy first day of summer.